Uno puede decir que es el fin del gobierno de Rafael Correa, es verdad, pero no del proyecto de Rafael Correa, porque tiene un candidato que es el continuador del proyecto progresista Rafael Correa. Se llama Lenín Moreno, fue el primer vicepresidente de Rafael Correa entre el año 2007 y 2013, una persona con características personales bastante diferentes de las de Rafael Correa, que es un proyecto que ha transformado notablemente el Ecuador, que ha elevado el nivel de vida de la mayoría de la población, que ha incluido a millones de personas que durante décadas, para no decir desde la creación del Estado moderno de Ecuador, se sintieron excluidas. Hoy cualquiera viaja a cualquier lugar y se pregunta quién es el presidente de Ecuador y todos saben que se llama Rafael Correa. Antes los gobiernos caían uno tras otro, no se sabía quién era el presidente, duraban 6 meses, tuvieron algunos con características realmente payasescas como lo fue Abdala Bucaram en su momento, que duró muy poco, o Lucio Gutiérrez, que fue derrocado por una revuelta popular y que después justamente apareció la figura de Rafael Correa. Una de las cosas más notables de Ecuador de estos últimos años es que hace 10 años hay estabilidad, algo que para los ecuatorianos más jóvenes es novedoso porque no conocían las etapas anteriores. Para la gente con mayor edad esto también es novedoso, pero con el recuerdo de lo que fueron gobiernos inestables, feriados bancarios y robo, literalmente robo de los ahorros de una parte importante de la población. Lo paradójico que algunas de las personas que participaron de aquellos fraudes bancarios, del saqueo de los ahorros de la gente pequeña, en especial de los pequeños ahorristas, hoy es un candidato, es un banquero, se llama Guillermo Lasso. Según todas las encuestas está en segundo lugar. Los que escuchan mis comentarios saben que a mí no me gusta fiarme demasiado en las encuestas, pero hay que tomarlas en cuenta, por lo menos para dar algunos datos y recordar. Sí, en eso, Pedro, perdón, pero quería hacerte hincapié justamente en eso, que es más o menos como la Argentina, ¿no? El tema de las encuestas, porque algunos dan como único ganador y en primera vuelta a Lenín Moreno, este hombre de 64 años que lo veíamos en imágenes, cuadripléjico. Él quedó en silla de ruedas en el año 98 porque recibió un disparo en un asalto, en un hombre muy carismático, dicen, y que lo ven muy capaz de conciliar inclusive con los que están contra Correa, como bien vos decías, continuar con el proyecto, pero quizás un tono más conciliador aún o con más llegada. Y por otro lado, Guillermo Lasso y también una mujer como candidata. Efectivamente se llama Cintia Viteri, representa a sectores socialcristianos. Hay otros 5 candidatos, en total son 8, pero estos 3 nombres son tal vez los más destacados, pensando si es que hay una segunda vuelta. Recordemos que se elige presidente y vicepresidente, se elige toda la Asamblea Nacional, 137 asambleístas, y que se gana con más del 50% de los votos, como en casi todos los países obviamente, y con 40 y una diferencia de 10, similar al caso argentino. No es fácil ganar en primera vuelta, más aún si se toma en cuenta que Rafael Correa en las elecciones de 2013 arrasó en primera vuelta con el 57% de los votos. 10 años provocan desgaste, eso es real, pasa con todos los gobiernos. No es fácil ganar en primera vuelta, pero Alianza País, esto es el proyecto de Rafael Correa y Lenín Moreno, apuesta todo justamente a tener más del 40% y esa diferencia de 10. Y hay una votación muy particular, Janina, que realmente es notable para tomar en cuenta. Hay una consulta popular sobre el tema de los paraísos fiscales. En esa consulta popular se le pregunta a la población si está de acuerdo que los funcionarios públicos puedan sacar dinero del país y tenerlos en paraísos fiscales. Rafael Correa, recordemos, Janina, es un economista, hace tiempo que viene hablando en contra de los paraísos fiscales. En el caso de Ecuador, esto es muy importante porque los datos que daban desde el gobierno el año pasado, después del terremoto, eran que con el dinero que habían fugado los ecuatorianos a paraísos fiscales se podía reconstruir toda la zona que fue devastada por un terremoto. O sea, estamos hablando de mucho dinero que es extraído de las arcas del país y que termina en cuentas secretas, en cuentas difíciles de rastrear y que muchas justamente pertenecen a funcionarios. El problema no es si un individuo a título personal quiere sacar dinero del país. Lo que se plantea en esta consulta popular es que ningún funcionario pueda tener dinero en paraísos fiscales, y es algo que Rafael Correa ha planteado en muchos organismos internacionales, incluso en las Naciones Unidas, para que otros países también lo tomen como modelo.
Pedro, ¿cuál es la imagen que tiene Rafael Correa en el día de hoy, a minutos o a momentos de conocerse el resultado de la elección? Mira, según los diferentes sondeos, ahí lo único que podemos tomar es sondeos que se hacen de imagen positiva o negativa, tiene una imagen positiva muy alta, porque ha transformado el país. Es verdad lo que vos decías también, que hay cuestiones de estilos. Correa, para construir este modelo político, social, económico, tuvo que confrontar y se enfrentó a sectores muy poderosos. Recordemos que en las elecciones anteriores enfrentó justamente al banquero Guillermo Lasso, antes tuvo que enfrentar a un empresario bananero, empresarios que además controlan la mayoría de los medios de comunicación. O sea que la tarea fue muy ardua. Uno puede decir que este proyecto político está consolidado, que se puede cambiar la imagen, que se puede alternar, y efectivamente Lenín Moreno tiene un discurso diferente al de Rafael Correa. Todas las personas son diferentes, Janina, eso está claro, ¿no? Pero sí, tiene características, como decías, tal vez más conciliadoras, más dialoguistas, pero habrá que ver cómo lo hace si efectivamente es electo presidente del Ecuador. Te escuchaba que recién vos decías que ya Rafael Correa le ganó en una elección a Guillermo Lasso, y también es importante remarcar que la única mujer que se postula hoy, que es Cynthia Viteri, esta mujer de 51 años, exdiputada, en el 2006 también intentó ser presidenta y no pudo, de Ecuador. Sí, es verdad. O sea, acá hay viejas caras de la política, si se puede decir así. No hay candidatos nuevos, aunque en realidad uno podría decir que Lenín Moreno sí es un candidato nuevo, lo mismo que Rafael Correa. Recordemos que Rafael Correa apareció en la escena política ecuatoriana hace apenas 10, 11 años como un joven ministro de Economía después de que una revuelta popular derrocara a Lucio Gutiérrez. Algunos de los que se enfrentan a él son parte de la vieja política, por eso remarcaba esto de que Guillermo Lasso es un banquero que tuvo participación activa en la economía de Ecuador antes de que Rafael Correa apareciera. Otro de los candidatos, Paco Moncayo, fue también alcalde de Quito, también antes de que Rafael Correa apareciera. Lo novedoso en Ecuador en estos últimos 10 años, sin lugar a dudas, es Rafael Correa y el proyecto que él encarna con un movimiento que se llama Alianza País. Para finalizar, Pedro, ¿cómo ves a la juventud en Ecuador? Porque hablábamos recién de que los candidatos pertenecen a una política, si se quiere, vieja, ¿no? Son políticos que ya vienen de muchos años, que inclusive han tenido intentos de gobernar Ecuador. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Se interesa por la política? Mira, es la pregunta que le hago a todos, exactamente la misma pregunta, y la verdad no encuentro muchas respuestas, no saben muy bien qué decirme. Por esto que vos decías también, hay una brecha generacional. ¿Qué pasa con los jóvenes de 18 o 20 años? Que en realidad muchos están preocupados por algo que tiene que ver con el estudio, con la incorporación al mercado laboral. Acá el estudio se amplió muchísimo. Ecuador no era un país que tenía muchas universidades o muchos centros de estudio, se ha ampliado muchísimo porque también se ha alfabetizado, esto también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, muchos de los jóvenes hoy tienen una aspiración mayor a la que podían tener sus padres o sus hermanos 10 o 15 años atrás, que tal vez lo único que podían pensar era en sobrevivir en algún trabajo porque no había muchos lugares donde estudiar. Vos fijate, por ejemplo, que uno de los grandes proyectos del presidente Rafael Correa se llama Yachay, es una ciudad del conocimiento en el norte de Ecuador, que es como una gran ciudad universitaria donde miles de jóvenes se están formando en ciencia y tecnología, y que esto antes no existía. Por lo tanto, las perspectivas de incorporación al mercado laboral y educativo son mucho más grandes, pero también es verdad que tienen otras aspiraciones, manejan nuevas tecnologías de otra manera, y yo, como te decía, no tengo una respuesta muy clara al respecto, porque preguntándole a muchos ecuatorianos, tampoco ellos me podían dar una respuesta. Pero creo que no es un problema solo de Ecuador, creo que es un problema en general que sucede en América Latina, y no solo en América Latina. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral, que tienen nuevas aspiraciones y que no saben muy bien cómo amoldarse a estas nuevas circunstancias, especialmente cuando no tienen trabajo, ¿no? Porque si el mercado laboral es amplio, por lo menos tienen resuelto algo, que es el hecho de poder trabajar. El problema es cuando se les cierran las puertas.